Hay varios motivos por los que los mercados hispanohablantes normalmente están más a la cola que otros mercados a nivel de ganar dinero, a nivel de negocios. Hay varios motivos, pero uno de ellos muy importante es un tema cultural y un tema de cómo entendemos el dinero y los negocios. Vamos a verlo. Caso 1. Pero si no lo he usado. Uy, que me he acordado, de aquí unas horas tengo la consultoría esa. Espera que me han salido muchos temas. Voy a cancelarla ahora en un momento. Le digo que lo cancelo y así ya me libero de esto. Hola, lo tengo que cancelar. Venga, lo envío. Mira, me ha respondido. Me dice, a ver... ¿Cómo? ¿Que tengo que pagar? Pero si no he utilizado el servicio, pero si no he obtenido el conocimiento de esta persona, ni me ha dicho nada, ni me ha dedicado tiempo. ¿Y tengo que pagar? Es que son unos ladrones, de verdad. Es que te quitan dinero por todas partes. Acabo de perder 100 euros. Sí, hombre, me voy a ir a las redes sociales ahora mismo a ponerle un testimonio negativo y voy a poner una crítica, porque de verdad que son unos ladrones. Vamos a entender este concepto muy importante. Los negocios que venden sus horas, ¿qué tienen? Tienen una agenda llena de horas que tienen y deben que monetizar. Por lo tanto, si un cliente viene y les dice yo te voy a reservar el jueves a las 2 de la tarde, ese jueves a las 2 de la tarde queda bloqueado y el negocio no puede vender esa hora. Y estará durante días haciendo negocios, intentando vender sus horas, otras horas, pero esa hora que vale $100 no la puede porque ya la tiene reservada para ti. ¿Qué es lo que ocurre si cancelas fuera de lo que está en los términos del acuerdo que tenéis, el acuerdo que tenéis en el contrato, que normalmente la gente ni se lo mira, o luego cuando tiene que cancelar y sabe que tiene que cancelar al último momento, protesta si aunque hubiera visto las cosas en el término de condiciones, aunque estuviera súper claro con letras de neón en los términos de condiciones, la gente suele protestar igualmente porque no le parece justo, ¿verdad? No le parece justo, por lo que os decía a nivel de mentalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese negocio, entonces, perdería dinero. ¿Por qué? No perdería dinero porque sí, pierde dinero porque el cliente le ha hecho bloquear una hora que no le ha permitido venderla con nadie más, te la he estado bloqueando, nadie más te puede tocar esta hora, no la puedes monetizar de ninguna otra manera y por lo tanto cuando yo te digo que cancelo, ya no te estoy dando tiempo a buscar otro cliente para vender esa hora y que tú puedas monetizar una hora que ya pensabas que tenías monetizada. ¿Cuál es la moraleja de este primer caso que hemos visto? Bueno, es muy importante entender primero esto a nivel de las horas, que si reservo una hora, le estoy capturando esa posibilidad de vender esa hora con nadie más y por lo tanto el consejo principal es siempre tengo que mirar cuáles son los términos y condiciones de compra y si no, preguntarlo claramente. Cuando compro un servicio debería preguntar, oye, si cancelo, ¿qué pasa? ¿Cuándo puedo cancelar? ¿Cuáles son los términos que realmente están dentro de poder cancelar sin que haya penalización? Caso 2. ¿Pero qué le cuesta? Hola, Juan. Mira, es que estoy con el jefe ahora, con Enrique, y me dice que cambiamos de plantilla, que la web, que es muy bien, pero es que hay varias cosas que no le han gustado durante este fin de semana y hemos decidido cambiar de plantilla. Te voy a pasar por email ahora qué plantilla queremos utilizar en WordPress y así ya simplemente cambias de plantilla y ya está. Hombre, no me digas eso. Bueno, es que se lo digo a Enrique, a ver qué me dice. A ver qué me dice. Espera, que te pongo en espera. Enrique, que es que nos dicen que si cambiamos de plantilla nos hacen un nuevo presupuesto, un nuevo contrato y que es más dinero. Es que es muy fuerte, que nos cobran por todo aquí. Yo no sé, este proyecto es un nunca acabar. Esto parece una odisea. ¿Les aprieto o qué? Este es un ejemplo que ocurre mucho y no solamente con páginas web, sino con cualquier tipo de servicio. Es importante entender que los presupuestos se hacen basados en necesidades concretas y esas necesidades concretas van atadas a unos costes y a unos timings y a unos tiempos determinados. Si se hacen cambios fuera de lo que ya estaba establecido, esto también afecta a los costes del proyecto y a los tiempos del proyecto, y los tiempos también afectan a los costes. Si a mí un proyecto que yo te he calculado que voy a tardar 3 semanas, resulta que al añadir muchos cambios que no estaban previstos, ese proyecto pasa a tardar 5, 6, 7 semanas, ¿qué es lo que ocurre? Que ese proveedor de servicio está absolutamente perdiendo dinero con ese proyecto. Y aquí la moraleja de este caso es que todos hemos de intentar involucrarnos bastante cuando un proveedor
hace realmente una propuesta con unos timings, con unos costes, que realmente sea algo que nosotros necesitamos, lo pensamos bien, pensamos qué es lo que le estamos pidiendo a ese proveedor y, por supuesto, si hay luego una serie de cambios, tenemos que entender también que se tenga que revisar ese tipo de proyecto y no solamente, bueno, pues que lo hagan simplemente todos los cambios que queramos, sin límite, ¿no? Y que el proyecto pueda tardar aquí 3 meses sin ningún problema, ¿no? Porque, total, yo le he pagado por el proyecto. Bueno, pues hemos de entender también esto y tanto tú como proveedor de servicios tienes que realmente hacer un esfuerzo en crear una propuesta que sea realista y donde realmente estén marcados temas de posibles cambios, todas estas cosas importantes que estén en el contrato, si no te vas a enganchar los dedos. Y tú como cliente también es importante que no simplemente pidas un presupuesto rápido, sino que realmente te mires cuáles son los términos y condiciones y lo puedas pactar bien. Caso 3. Todo debería ser gratis. Oh, qué interesante este post. A ver, le voy a preguntar una cosa a este influencer. Hola, acabo de leer tu post sobre los carbohidratos y me gustaría saber si este menú que he preparado me va a servir a mí para poder perder los últimos 5 kilos que me faltan. Te adjunto una foto con mi menú y me encantaría que me dieras más sugerencias. Muchas gracias, me gusta mucho tu post y tu contenido. Un abrazo, espero tu respuesta. Bien, muy bien. Oh, me ha respondido. A ver qué me dice. Hola Merche, muchas gracias por tu comentario. Bla bla bla. Los carbohidratos no son nuestro enemigo. Proteínas, grasa. No me ha dado tiempo de mirarme el menú que me has enviado, pero si quieres puedes reservar una sesión conmigo y lo podemos mirar y así puedo prepararte algo específico para ti, etcétera, etcétera. Vale. Muchas gracias. Vale. Ostras, pues vaya chasco. Bueno, sí, me ha respondido 4 cosas, pero al final, si no pagas, es que realmente no te dan nada específico para ti, no te contestan cosas en plan de verdad con cosas que sean útiles, específicas. Si no pagas al final, estos no les importas, etcétera, etcétera. Vale. Si no pagas nada de nada, pues vaya chasco. Y aquí quiero lanzar mensajes moralejas para 2 tipos de personas diferentes. Una es los creadores de contenidos. Sois muchos aquí en mi canal, yo sé, porque de hecho tengo una escuela donde os ayudo a montar negocios digitales y una gran parte de montar un negocio digital muchas veces viene también con la creación de contenidos en las redes sociales y crear audiencias. Y el otro mensaje lo voy a enviar para todo lo que son consumidores, son espectadores, consumidores, audiencia. Los dos. Bien, vamos a empezar con los creadores de contenido. Lo que me gustaría que entendierais a nivel de mentalidad es que vuestra audiencia es muy importante para vosotros. Y es importante dedicar un tiempo a responder a vuestra audiencia, a dar un pequeño like si no podéis responder a veces, ¿no? Responder lo máximo que podáis y sobre todo no tengáis esa actitud que he visto mucho de un poco de enfado. Porque me contactan, me envían mensajes, me hacen preguntas, pero nadie quiere pagar. Y es una actitud entonces un poco de... Oye, ya está bien, no es justo. No pasa nada, hemos de entender realmente cómo funcionan las cosas. Y la gente cuando ve un contenido, pues a lo mejor tiene preguntas, las quiere preguntar y lanza su pregunta, ¿verdad? Y no pasa nada. Entonces, esto por un lado sí que os animo a que dediquéis un tiempo de vuestra semana a realmente responder a comentarios. A mí, por ejemplo, me gusta mucho dedicar, cuando subo un vídeo a YouTube, las primeras 2 horas de haber subido en YouTube, estoy muy pendiente de los comentarios. Después, pasadas las 2 horas, no estoy pendiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo también otras cosas, tengo otra vida, tengo que hacer construir otros contenidos, montar cosas para mi escuela, atender a mis clientes, atender a mi familia, ¿verdad? Tengo otras cosas que hacer. Y sí que busco momentos, que a lo mejor pues estoy en el sofá y tengo un ratito y me voy a poner en el YouTube, en el YouTube Studio y voy a mirar comentarios y voy a responder todo lo que pueda. Y de vez en cuando me pongo en mi Instagram cuando tengo un rato y respondo los mensajes directos que tengo ahí o mensajes en comentarios, ¿verdad? Todo esto es importante que dediquemos un tiempo y al mismo tiempo que no te conviertas en esclavo.
Quitamos estas mentalidades de ya Está bien, la gente me pregunta por qué quiere todo gratis y ya está bien, ¿no? Bueno, esa mentalidad la quitamos, vamos a tener una mentalidad realmente de dar y de ofrecer. Al mismo tiempo, sin olvidar que tú tienes un negocio, esto es un negocio, y el hecho de dar y ofrecer es beneficioso para tu negocio también. Por lo tanto, esa mentalidad no la ponemos en plan negativo, sino la ponemos en plan positivo. Dedicamos un tiempo realmente a nuestra audiencia y al mismo tiempo nunca, nunca jamás te sientas esclavo de tu audiencia. Va a perjudicarte muchísimo en tu negocio si lo haces y en tu vida privada también. El hecho de tenerle miedo a tu audiencia, De que, uy, si no contesto todos los mensajes me van a poner un dislike, o hay una persona que me ha dicho que me ha criticado porque me puso un comentario que no lo respondí y tal, no sé qué. Bueno, de verdad que no puedes ser esclavo de tu audiencia tampoco. Bien, dicho esto, ahora nos ponemos la gorra del espectador, de la audiencia, del potencial cliente, ¿no? ¿Y qué es lo que es importante entender a nivel de mentalidad? Lo que me gustaría es que todos, yo también soy espectadora, soy creadora de contenidos, pero también soy espectadora también, por tanto, yo también me pongo a veces en esa mentalidad, ¿no? Cuando estoy yo de consumidora de contenidos. Entonces, lo que es importante es, y lo que veo mucho que ocurre, es esa mentalidad de entitlement, que se dice en inglés, en lo que me siento con derecho a un poco todo, ¿no? Porque estoy viendo un contenido, me siento con derecho a que me hagan una respuesta gratuita siempre y me contacten, y lo que he visto también mucho es ese enfado si no ocurre, ¿no? Yo hice una encuesta en mi canal YouTube y la verdad es que solo un pequeño porcentaje de gente reconocía enfadarse si no recibe una respuesta. Y también es verdad que hay diferencia entre cuando ves que nunca responden a nada y a nadie, o cuando realmente hay un porcentaje importante de respuestas, pero lógicamente no siempre te va a tocar a ti, porque a lo mejor hay muchos comentarios entre todas las redes sociales, ¿no? Mensajes directos, comentarios, etc. Pero sí que hay un porcentaje de gente que a veces se enfada, y esto es importante entender que es mejor no tener esa actitud, es mejor para ti como consumidor, no tener esa actitud para enfrentarte realmente a lo que es la realidad de decir, oye, ¿dónde estoy yo? Estoy en un sitio donde hay gente que tiene negocios y que crea contenidos o que da contenidos, cursos, servicios, productos, lo que sea como negocio, y si yo veo un vídeo de esa persona o un contenido, consumo algo, dejo un comentario o hago una pregunta, me pueden responder o no. Pero verdad que no he pagado, verdad que no estoy pagando para que me den una respuesta, pues entonces tampoco puedo enfadarme si no me la dan, ¿no? Tengo que ver un poco, y al final también decides quién te gusta, quién no te gusta, y si hay un creador de contenidos que realmente consideras que no atiende a su audiencia, esto al final lo regula la propia audiencia, la gente dejaría de seguirlo. Si es alguien que realmente no aporta valor, y que no solamente no aporta valor, sino que no cuida a su audiencia, no le importa a su audiencia, no responde a nadie, esa persona caería por su propio peso, porque a nadie le interesaría seguir a alguien así, ¿verdad? Yo realmente no veo creadores de contenidos que lo hagan así, que pasen completamente de su audiencia, ¿verdad? No lo veo. Yo creo que los creadores de contenidos que veo por ahí, la gente realmente dedica un tiempo y está encima y quiere y le interesa por su propio negocio, pero no solamente eso, hay gente que realmente genuinamente le importa su audiencia. No todo el mundo, por supuesto, pero hay gente que sí, y esto se ve y se nota y se agradece, ¿no? Pero sí que a nivel de mentalidad es importante entender eso. Cuando te liberes de eso y entiendas cómo funcionan los negocios y vean las cosas por lo que son, veo a alguien y veo un negocio, y no solamente veo un negocio, veo una persona, ¿no? También a lo mejor ahí podemos evitar un poco todo el tema del odio, ¿no? Que la gente enseguida es como que no se da cuenta que está hablándole a una persona porque hay un teclado de por medio, y a lo mejor hoy te lanza cualquier cosa, ¿no? Pues estás gorda, o eres fea, o eres no sé qué, o tal, o esto que has puesto es una basura. Y la gente deja comentarios como si, vamos, ¿no? Que nunca los diría en persona, porque en persona sí te estás dando cuenta que estás hablando con alguien, con una persona real de carne y hueso, ¿no? Cuando de repente lo ponemos en digital, es como nuestra cabeza, eso ya no es una persona, ¿no? Lo deshumanizamos muy rápido, y es importante que tomemos conciencia de estas cosas para que entre todos construyamos un sistema muchísimo mejor, ¿no? Y sobre todo en este vídeo no me quiero meter con nadie, no quiero que nadie... Bueno, es que la gente también a veces... Otro tema importante es la
sobresensibilización que tenemos de las cosas. Enseguida nos sentimos atacados por cualquier cosa, ¿no? Y por cualquier detalle. Cogemos el titular y realmente no intentamos entender lo que está diciendo esa persona, sino que cojo una parte de la frase, me quedo con eso, me ha herido, me ha dolido y eso me ha ofendido y tal. Así es como estamos actuando realmente en la sociedad, y es importante que maduremos más en ese aspecto, que realmente escuchemos más lo que está queriendo decir la otra persona, no pongamos palabras que la otra persona no pone, no intentamos de forma adrede malentender para cogernos la parte negativa que ha dicho, ¿no? Este vídeo realmente no me quiero meter con nadie, es algo que hacemos todos, yo también, todos estamos dentro de esta mentalidad y seguro que lo habéis podido reconocer en muchos de los gags que he puesto, ¿no? Espero que dejéis cosas en los comentarios, que lo compartáis con más gente, que dejéis un like, que me ayuda muchísimo, me apoya muchísimo para seguir creciendo, y cuento con vosotros para ello. Os envío un besazo enorme y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.